Una de las notas más destacadas del tiempo que nos ha tocado vivir radica en la información. Aquí y ahora todos sabemos quién es Mitterrand, cuál es el nombre de la primera ministra inglesa o cuál es la situación en la Argentina. Los teóricos le llaman a esto la aldea global y los demás decimos que el mundo es un pañuelo. Bueno, pues la culpa de todo eso la tiene la televisión. Les propongo un juego para demostrar lo que digo. Van a ver ustedes un montón de fotografías, 20 o 30 fotografías correspondientes a rostros de ilustres fallecidos durante los últimos años de la historia del mundo. ¿Cuántos de esos nombres son ustedes capaces de identificar? ¿Han reconocido ustedes más de 10 nombres? ¿Más de 15? Nuestros abuelos, y mucho menos nuestros bisabuelos, hubieran sido incapaces de reconocer 2 o 3 o 4 nombres de los grandes contemporáneos de sus vidas. Y eso porque no había televisión. Todas esas caras que acabamos de ver, desde Mao Zedong a John Lennon, desde John Kennedy a Franco, son historia del mundo. Verdadera historia del mundo, pero son también historia de la televisión. Así introducía Manuel Martín Ferrán un programa de televisión dedicado precisamente a la televisión. Después de haber dirigido y presentado muchos programas, el periodista fue el encargado de repasar en 1981 los 25 primeros años de la televisión en España. Martín Ferrán, después de haber sido número 1 de su promoción en la Escuela Oficial de Periodismo y tras unas breves experiencias en la prensa escrita, Diario de Cádiz, Diario Pueblo, ingresó en Televisión Española en 1960, cuando el medio tenía solo 4 años en nuestro país y él 20. Lo primero que hizo fue escribir guiones dramáticos para la tele y la radio, porque también había recalado en la cadena SER de Manuel Rodríguez Cano y Basilio Gasent. Ya en 1962 dirige el que se considera primer programa informativo de la cadena SER, Matinal Cadena SER. Cuando la información estaba vetada para la radio privada, Antonio González Calderón impulsa el nacimiento de ese espacio en teoría de variedades e información local, pero con el que la cadena privada consigue sortear vetos y limitaciones y consolidar nuevos contenidos en una radio que hasta entonces solo podía cultivar la ficción, el concurso o los programas de música, y siempre bajo censura previa. Hoy es jueves, día 30 de junio de 1966. La Santa Iglesia Católica celebra en este día la conmemoración de San Pablo Apóstol y San Marcial. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días en Matinal Cadena SER. Sus amigos de la radio le acompañan. Un completo equipo de realización. Desde Madrid, el hombre del tiempo. Raúl Matas. Vicente Márquez. Hernández Frank. Alicia López Budia. Y desde Barcelona, edición matinal a través de la emisora decana de España. La realización de Juan Castelló Rovira. Contaba Martín Ferrán que para dar ciertas noticias las convertía en locales. Por ejemplo, consiguió dar la noticia del asesinato de Kennedy diciendo qué gran consternación ha producido en Madrid, en los medios diplomáticos, el atentado al presidente de los Estados Unidos.
De la radio otra vez a la televisión. En 1968, Manuel Martín Ferrán presenta en Televisión Española uno de los programas más creativos para la época, confeccionado con ingenio e instinto periodístico, y donde el humor es también herramienta televisiva para hacer llegar a los espectadores ciertos temas ligados a la cultura, en un país en el que ya la mayoría de hogares dispone del mágico artefacto de la televisión. Aus aller Welt werden wir Sie heute überraschen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen wird und dass Sie einen angenehmen Abend mit uns verbringen werden. Aber warum fangen wir nicht an? ¿Qué hace aquí esta mujer? Si esta mujer no es nuestra. Venga, con... Hello, everybody. Welcome to We, the big show of Spanish television on Saturday evening. Here are music and news brought to you by Alfredo Amstoy and Martin Ferrán. Ahora solo falta que salga el hombre del tiempo hablando en chino. No, Alfredo, no. No vamos a hablar en chino, ni mucho menos. Lo que vamos a hablar es de muchos idiomas. El idioma, el tema del lenguaje, va a ser el que va a presidir esta noche en nuestro programa, porque el idioma es lo que más nos une a todos nosotros, a todos los humanos, incluso a los que no son humanos. Después de nosotros, junto a Alfredo Amestoy, vinieron otros programas como Con Acento, 1968, Siempre en Domingo, 1971, pasando por un informativo que duró poco, 24 horas, donde ficha a quien luego le acompañaría en muchos proyectos, el polémico informador deportivo José María García. Sí, yo en la SER pasé muchos años y hice muchos programas. José María García nació profesionalmente en el diario Pueblo, y en el diario Pueblo, con Emilio Romero de director, yo creo que batió un récord mundial. Es decir, durante meses ocupaba todos los días, y raro era el día en que fallaba, la primera página con el reclamo de alguno de sus reportajes. Era una estrella del reporterismo natural. Yo no he visto tampoco a mucha gente como García con ese instinto de la noticia, del reportaje, del descubrimiento. Yo le llevé a televisión, en donde colaboramos juntos en un programa que se llamaba 24 horas, del que también fuimos invitados a marcharnos. Ya es historia. Los 40 principales. Te habla Ángel Álvarez. Si te gusta revivir momentos sonoros de la radio, te invitamos a escuchar EAJ Radio. Podrás escuchar las voces de los locutores históricos, viejos programas y sintonías que están aún en algún hueco de tu memoria. Busca EAJ Radio en Internet y díselo a tus mayores. El deporte se cita en la radio todos los sábados. EAJ Radio. En el informativo 24 horas de Televisión Española es sustituido por una persona de su equipo, la periodista Elena Martí, quien recuerda la profesionalidad y la huella que le dejó Martín Ferrán como jefe cuando fue llamada a formar parte del equipo. Vamos a empezar con un telediario de tercera edición que va a ser así, más movido, menos formal que los telediarios habituales. Y ha empezado Jesús Hermida y ahora va a seguir Manolo Martín Ferrán. Bájate a hablar con él y te pones a trabajar allí. Bajé, hablé con Manolo Martín Ferrán y ahí empezó el Elena televisiva. Y nada, fue pues una experiencia estupenda, aprendí muchísimo. El 24 horas, porque Manolo creó un estilo, desenfadado, era una cosa menos rígida, ¿no?, que los telediarios que pues eran más oficiales y desde luego eso con temas. De hecho, a Manolo Martín Ferrán le costó un problema con la dirección. Cuando yo empecé a presentar el 24 horas fue porque a Manolo le habían dado una reprimenda y lamento no recordar cuál fue el tema, el asunto. Pero bueno, hubo problemas, o sea, nosotros creábamos problemas, eso está claro. El problema fue que a nuestro protagonista se le ocurrió pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra del Vietnam en la que estaba implicado Estados Unidos, lo cual no gustó a las autoridades españolas de la época, que necesitaban no estropear la idílica relación con el amigo americano. En la cadena SER, hora 25. De lunes a viernes a las 12 de la noche,
Hora 25, un programa dirigido por Martín Ferrán. Llega la segunda apuesta de la cadena SER por la información, con Hora 25 en 1972, que supuso el despegue definitivo de la SER en materia informativa y la consagración de Manuel Martín Ferrán como periodista de primera línea. Fenómeno en Hora 25 del que se encarga José María García. Buenas noches. Buenas noches. Lo han conseguido. 4 nombres para la historia del alpinismo español. Nosotros durante muchísimos años luchamos para que la radio fuese una potencia. Conseguimos que fuese la radio más creíble de Europa. Luchando. Entonces, yo, por ejemplo, el mundo del deporte, yo sabía, cuando yo voy a Antena 3, a mí me ficha Manolo Martín Ferrán. Yo le digo, pero ¿tú te has dado cuenta que es el boom de la televisión y en la medianoche Antena 3 no nos van a escuchar ni nuestros familiares? Empecemos y luchamos. Al conocer la noticia de la muerte de Martín Ferrán, José María García decía en la COPE: se ha muerto el mayor referente del mundo audiovisual. Se nos ha ido el inventor audiovisual de este país desde los 60 a los 90. Y sobre todo, plural. Sobre todo, que se caía y se levantaba. Incluso cuando la hacían caer. De todos los maestros que he tenido, lo digo muy claro, de todo lo que he sido, poco o mucho, todo se lo debo a Manolo Martín Ferrán. Mucho se ha dicho sobre la manera de escribir y de decir, su prosa nada convencional, literaria y a su vez ligera, directa, jugando con las palabras y con las ideas de una manera muy personal, que en la radio y en televisión plasmaba con esa manera especial y sinuosa de hablar. En cualquier caso, hay que ampliar el repertorio de los diccionarios. Antes, por ejemplo, no teníamos noticiarios en la televisión que hablasen de agitadores políticos, suscitadores de tensiones internacionales. Pero hace solo unas horas la Academia ha aceptado la palabra noticiario, la palabra agitador y la palabra tensión. Así que ya tenemos noticiarios con agitadores y con tensiones. Manuel Martín Ferrán ha sido siempre un periodista que se ha acercado a la cultura y que ha cultivado la crítica y la información del saber con programas como Hora 15 en Televisión Española en los años 70. Entre 1973 y 74 fue director del Diario de Barcelona y del 75 a 76 del Nuevo Diario de Madrid. En ese mismo año también funda Gaceta del Arte y vuelve a Televisión Española para dirigir un nuevo programa muy especial y que se anunciaba así. Bueno, no es que ninguno de ustedes tenga estropeado el televisor, ni que tenga mal el mando de sonido, el potenciómetro de su receptor. Estaba tratando de demostrar sencillamente que una imagen no vale necesariamente más que 1000 palabras, que ese es un tópico, uno de los muchos tópicos que se amontonan en el entorno de la televisión. Una televisión que, como les acaban de decir a ustedes, ha tenido la amabilidad de volverme a abrir sus puertas y en ella estoy. Les demostraba lo de la imagen porque no se me ocurría una cosa mejor que decir, ya que mi nuevo proyecto televisual está en esta carpeta amarilla en la que todo es tremendamente secreto. Bueno, El Secreto fue un programa de cine, Sábado Cine, por la primera cadena y con extensión luego a Radio Nacional de España. Se presentaba una película significativa de la historia del cine que a su vez se narraba por la radio y después pasaba del estudio de televisión al de la radio para abrir un coloquio con los oyentes. Buenas noches. El cine, que es un arte, que es una industria,
y que es una escuela de costumbres, lleva consigo una serie de elementos añadidos que forman parte importante de nuestras vidas. Este es un ejemplo. Las grandes carteleras que anuncian las películas en las fachadas de los cines de nuestras ciudades son una muestra plástica que mucho tiene que ver, para bien o para mal, con la estética de nuestro tiempo. Muchas han sido las presencias televisivas de Manuel Martín Ferrán. Por hacer, ha hecho hasta una tertulia moderada por el nada moderado Fernando Fernán Gómez. Era 1981. El periódico español vende 50 ejemplares por 1000 habitantes. Es el consumo de papel impreso más bajo del mundo occidental, frente a los 400 y pico ejemplares por 1000 habitantes del periodismo europeo medio, ¿no? O los 600 del mundo británico. En 1982, Manuel Martín Ferrán funda la cadena Antena 3 de radio, de la que se convirtió en director general y consejero de administración, y que en pocos años consigue el liderazgo de audiencia. Antena 3 Radio, la primera. Conectamos contigo. Ya en 1989 fue nombrado director general de Antena 3 Televisión y permaneció al frente de ambos medios, de la radio y la televisión de Antena 3, hasta su dimisión en julio de 1992, cuando el grupo accionarial mayoritario del empresario Javier Godó vendió su participación a la competencia, es decir, a Prisa, propietaria de la cadena SER. En los siguientes años pasó a colaborar con la cadena COPE en el programa La Linterna, luego en La Mañana de la COPE, en ABC desde 1996 hasta pocas semanas antes de su fallecimiento. ABC le dedicó esta portada de despedida. Desde 2002 colaboró en el programa Protagonistas, primero en Onda Cero y luego en Punto Radio. Siempre ha confesado Martín Ferrán no entender el periodismo militante, ni de izquierdas ni de derechas, simplemente periodismo.